Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes fieles son, grandes, grandes fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes fieles son, grandes, grandes fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes fieles son, grandes, grandes fieles son las promesas que el Señor... Y como dije anteriormente, no sabemos explicar con palabras bien claras para que las puedan entender por qué es que están sujetas a esas prácticas a sabiendas de las funestas consecuencias dolorosas, porque el pecado trae consecuencias muy trágicas. De tal manera que cuando yo mismo me hago la pregunta, ¿por qué el hombre insiste en la práctica del pecado? ¿Por qué la mujer insiste en la práctica del pecado? Vienen a mí las palabras del profeta allá en el Antiguo Testamento. Jeremías le decía al pueblo de Judá, aquel pueblo de hombres y mujeres que también estaban embarcados en una aventura de pasiones desordenadas, pecados constantes. Y el profeta les dice, siendo inspirado por el Señor, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y es que Satanás ha hecho un trabajo terriblemente, dolorosamente poderoso. Ha marcado el corazón, ha marcado la mente, ha controlado los pensamientos de los hombres y mujeres. De tal manera que el hombre vive para sus propias pasiones desordenadas, muchas veces creyendo que esto está bien. Cuando vienen y se repiten estas palabras de Jeremías en mi mente, amigos y hermanos, siento miedo y me asusto. Porque al leer las palabras de Jeremías, puedo ver el pecado injerto en las profundidades del ser humano. El pecado ha sido grabado de tal manera que no se puede borrar fácilmente. Y el hombre sigue pecando a pesar de saber que las consecuencias, como dije al principio, son trágicas. El trabajo de Satanás, estas fuerzas malignas, dice el libro de Génesis, que esta obra maligna fue hecha desde el principio, cuando Satanás se propuso abordar y destruir la creación perfecta de Dios. Cuando usted lee Génesis, y si no lo ha leído, le invito a que lo lea, Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El versículo 5 también nos presenta aquel momento trágico donde el mal se propuso seducir al hombre, estimulando sus sentidos. Fue una seducción terrible. Creo yo que la seducción más dolorosa en la historia de la humanidad. El hombre y la mujer, seducidos a desear la inmortalidad en la carne. Satanás les dijo, no van a morir si ustedes hacen lo contrario a Dios. No van a morir. En el versículo 5 dice del capítulo 3 de Génesis que ellos fueron también estimulados, invitados a conocer el bien y el mal, a fusionar todo el conocimiento existente, poseer el conocimiento, ser prácticamente como dioses, tener control ellos también de todas las cosas. Esto es terrible. No moriréis. No querían morir. Querían ser como dioses, tener el conocimiento como Dios. El diablo, amigos y hermanos, ha sido mentiroso, dice la Escritura, y padre de mentira. Ha actuado desde el principio para deformar la hermosura creada por Dios. Lo dije hace algunos segundos. Jesucristo habló de esta característica diabólica. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esta mentira fue implantada en el corazón. Satanás se acercó y les dijo cosas que no eran ciertas. Estimuló todos sus sentidos. Les estimuló los ojos, la mente, la carne, el tacto, todo lo que tiene que ver con la carne y con la vanagloria de la vida. Prácticamente, Satanás los abordó y les dijo lo mismo que dijo ante Jesús, allá en Mateo 4:9. Todo esto te daré, le dijo al Señor, si postrado me adorares. Se acercó a aquella pareja y les dijo, van a tener todo si ustedes se someten a mi voluntad. Y el hombre tristemente se doblegó, porque la estrategia fue efectiva. El mal se propuso estimular los sentidos del ser humano y lo logró. Dice el libro a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 21, tomando unos pensamientos cortos, dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le dio honra, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Quedó oscura la vida del hombre y la vida de la mujer para lo bueno, y solo empezaron a ver lo malo.
y empezó la práctica. Y en esa práctica no la podemos relegar solamente al pasado, sino al presente. En nuestros días seguimos en una carrera desenfrenada del pecado. El hombre sigue pecando hoy. La mujer sigue pecando y se resiste a lo bueno. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y les invitamos a obedecer este plan maravilloso de Dios, se resisten y a veces nos preguntamos ¿por qué? A nosotros mismos se nos olvida que hay un espíritu maligno que está trabajando en ellos y les hace no querer obedecer. Es un panorama triste, porque al ver al hombre en esta continua práctica y con los sentidos cegados para ver las maravillas de Dios, lo bueno que es Dios, lo que ofrece Dios en esta tierra y las promesas eternas para el cielo, lo vemos sencillamente embarcados en una aventura de prácticas ofensivas a Dios. El profeta Isaías, allá en el capítulo 5, versículo 20, dice con un ay de dolor: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto no es asunto sencillamente de un relato bíblico que no se ajusta a una realidad presente. La gente hoy en día están haciendo lo malo y ellos creen que lo que están haciendo es bueno. Y a veces hay quienes llegan a reconocer que es malo, pero están tan aferrados que siguen practicando lo malo. Hay pecados y muchos pecados que destruyen la salud del hombre, destruyen la salud de la mujer. Ellos mismos llegan a reconocerlo, pero a pesar de este reconocimiento, insisten en seguir pecando y no quieren darle la espalda al pecado mismo. Se han enviciado sus sentidos, como dice el libro a los Efesios. Los sentidos del hombre están enviciados de tal manera que su carne pide pecado y pecado y pecado. Hay quienes saben que la droga lleva a la muerte, pero siguen drogándose. La gente reconoce que el licor es nocivo, que descontrola al ser humano, pero siguen tomando. El hombre sabe que la fornicación no trae nada bueno, pero siguen fornicando. La gente sabe, aunque no lean la Biblia, que el adulterio es algo que destruye la familia, pero siguen practicando el adulterio. La gente entiende que la mentira no es nada agradable, pero siguen practicando la mentira. Y ellos buscan de alguna manera cómo justificarse de aquello que están haciendo. Y hay quienes dicen, a pesar de estar practicando muchas cosas que no glorifican a Dios y que no ayudan a sus familias, cosas que no ayudan a su propia persona, acciones ofensivas a Dios que no ayudan a sus propios hijos, siguen diciendo que no creen que esto sea malo. Satanás se propuso hacer que el ser humano invirtiera los patrones y que el hombre se basara en su propio razonamiento y estableciese su propia moral de lo que es moral
según su propia manera de pensar. Hay hombres que practican la fornicación a pesar de estar casados, pero ellos se consideran hombres excelentes porque consideran que ser esposo es mantener una mujer legalmente ligada a ellos y tenerle los alimentos y darle las cosas materiales que necesitan y realmente llegar a dormir todos los días de su vida a esa casa. Pero todo lo que se mueve fuera y que puede servir para sus fornicaciones, ellos caen en ellas y aún así se consideran que son buenos esposos porque no son irresponsables ni descuidan su matrimonio. Es una moral extraña. Los patrones se han cambiado. Y el hombre sigue en su propio pecado. Se perdió de vista la alegría de Dios para dar paso a la alegría de la carne. Vean ustedes cómo la gente se alegra. Se alegra dándole rienda suelta a su carne. En sus fiestas tienen que haber desenfrenos. Es interesante, y a veces entre los mismos que conocemos la Biblia, no estamos contentos con la quietud, la solemnidad de Dios en alegrar nuestros espíritus y alegrarnos en nuestras fiestas. Muchas veces aún nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, no estamos contentos si no hay sonidos de bailes, si no se mueve allí por allí una canción pagana, mundana, y estimula nuestros espíritus y nos vuelve al pasado. Muchas veces, escucho a los hermanos que de repente se inspiran y salen ahí con una su ranchera, salen con su bolero y se emocionan, una emoción que no logran incorporar a su vida cuando cantan los himnos espirituales del Señor. A veces muchos de los que conocen la palabra les gusta estar retornando al pasado. Increíblemente las cosas diabólicas logran clavarse, pero fácilmente. En una ocasión visitaba a una hermana y iba a tocar la puerta y oía a una persona que cantaba y cantaba. Era la hermana que estaba emocionada cantando, siguiendo a un cantante ahí tipo karaoke. No sé si se conoce eso acá. Karaoke es seguir o cantar sobre la pista, leyendo las letras, tipo karaoke, siguiendo las letras sobre la pista, sobre la música misma. ¿Qué pasó, hermana? Buenos días. ¿Y cómo, hermana, usted se sabe tan bien esa música, esa canción, esa letra? Ay, hermano, dice, es tan bonita. Hermana, ¿y cómo se la aprendió? No sé, hermano. Vea que yo nunca le pongo atención a esas cosas, pero me la aprendí. Después me fui pensando, y realmente es cierto, Satanás es tan astuto que logra clavarle las cosas a usted sin que usted se dé cuenta. Sin que usted se dé cuenta. Pero a esa persona no se le pegan las cosas espirituales.
Satanás está trabajando fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, tratando de controlar al ser humano. De manera que el mundo está engañado. Muchos viven engañados, entre tanto las consecuencias los alcanzan en el plano espiritual y terrenal. Amigos, dice el Espíritu Santo a través de Pablo cuando escribe a los romanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el apóstol habla de que la paga del pecado es muerte, no se refiere exclusivamente a ser separados de Dios, sino también a una consecuencia física en esta tierra, a una consecuencia que le dolerá entre tanto está en esta tierra. Hay gente que piensa que estas afirmaciones contra los que practican el pecado son castigos que se darán el día del juicio final. Y como lo ven tan lejanos y como se sienten tan saludables, porque a veces el ser humano se siente tan saludable que piensa que realmente él va a vivir toda la vida y que no se va a morir. Y entonces empieza a vivir desenfrenadamente porque estas cosas de la paga del pecado es algo que ve muy lejano. Pero no. Aquí funciona la causa y el efecto. La causa, la práctica del pecado, trae efectos terribles que destruyen al ser humano. Arruinan al individuo, destruyen la familia, traen tristeza profunda al corazón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro a los Proverbios decía aquel hombre en el Antiguo Testamento: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vea usted la causa, los obedientes, los que ponemos atención a Dios, los que estamos dispuestos a darle espacio al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Y es que, apreciable amigo, cuando nosotros dejamos que la palabra gobierne en nuestra propia existencia, muchas cosas cambian. Somos protegidos por Dios. Murallas poderosas se levantan alrededor de nosotros y podemos vivir largos días. Hay miles y miles de enfermedades que destruyen vidas jóvenes. Hay miles y miles de enfermedades que destruyen vidas jóvenes, vidas que hubiesen sido bien fructíferas, que hubieran vivido muchos años, si estos hombres y estas mujeres hubieran permitido que Dios gobernara en sus propias vidas. La paga del pecado es muerte. Y es que las consecuencias producidas por hechos malos nuestros nos pone en una condición muy triste, sin Dios y sin esperanza, muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres que están muertos, separados de Dios, están practicando el pecado.
están en la mentira, están en la fornicación, están en la idolatría, en los celos, en las iras, contiendas, están en las brujerías, están en muchas cosas, satisfaciendo su carne en pasiones desordenadas. El hombre sencillamente no se puede detener. El trabajo fue terrible. Por eso se hace necesario algo poderoso que pueda remover del corazón del hombre todo este mal sembrado por Satanás. Nuestro Creador tuvo algo que hacer. Siempre leemos Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos y hermanos, Dios es paciente. Dice la Escritura que Dios es paciente. Él no se apresura, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres, todas las mujeres, no importa su condición social, su lengua o el color de su piel, Él quiere que todo el hombre tenga la oportunidad de proceder al arrepentimiento, de decidirse a dejar el pecado. Él es paciente y misericordioso. Y por esa razón es que de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Algo poderoso. Envió al Verbo. Envió al Verbo. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El amor de Dios hizo posible la presencia del Verbo, la presencia de la acción entre nosotros para arrebatarnos a todos aquellos hombres y mujeres, para arrebatarnos del mal y traernos a una vida saludable. Él dijo, yo he venido entonces para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. A todos estos hombres, el Verbo, la acción, dice que vino. Isaías capítulo 6, versículo 8, nos recuerda aquel momento maravilloso del llamamiento para enviar al rescate a alguien. Decía Isaías, hablando de sí mismo, sin darse cuenta que estaba anunciando la posición del Padre y el Hijo. El Padre para enviar al Hijo. Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así, esta fue la disposición de Isaías el profeta. Pero hasta cierto punto estamos viendo la disposición del Señor también. Yo iré. ¿Quién es digno de abrir el rollo? Y nadie apareció. Nadie estaba dispuesto a hacerlo. Y de repente alguien se levanta. Yo abriré el rollo. Yo abriré ese rollo para que se proclame, para que se conozca el mensaje, para que la palabra poderosa llegue al corazón del hombre y conmueva los sentimientos más profundos. Y ese mal sea borrado del corazón de cada hombre y cada mujer. Dice que la palabra es la espada
del Espíritu. Y esa palabra vino a nosotros, pero no vino porque vino, sino porque estaba en la presencia misma del Hijo, quien murió por nosotros, para que nosotros tuviésemos a nuestro alcance el perdón de nuestros pecados. Es difícil hablar de la palabra sin hablar de aquel que habló la palabra. Es difícil. La palabra es poderosa por la misma razón de dónde salió. Salió de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De ese salió la palabra. Por eso la palabra es poderosa. La acción, el verbo, la palabra está con nosotros. Y es una palabra que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. En este mundo, el mismo ser humano ha creado instituciones ¿de qué? Para ayudar a los viciosos, para ayudar a los delincuentes, para ayudar a los que están trastornados por algunos vicios. Hay instituciones, hay cárceles, hay reformatorios, hay lugares especiales donde dice: vamos a poner a este para arreglarlo. Hay patrones moralistas que los hombres han escrito para tratar de ayudar a la gente. Pero esas cosas no funcionan. Lo que funciona es sencillamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo que funciona es la presencia de Cristo, reconocer la presencia de Cristo y reconocer su palabra. Es increíble, hay gente que dice que cree en Cristo, pero no cree la palabra. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay muchos que en el pasado rechazaron la presencia de Cristo. El mundo gnóstico en el primer siglo rechazó la encarnación, porque para ellos la carne era mala. En la carne estaba todo lo negativo, y pensaban que Dios, el Dios bueno, ese Dios espíritu, por su misma perfección, no podía hacer uso de la materia, de la carne. Juan nos habla de esto, y por eso Juan habla de el capítulo 1 y versículo 14 del Evangelio de él, de Juan, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa gloria que nosotros vimos fue tangible, visible, y de esa gloria que es Cristo mismo surgió la poderosa palabra de Dios que está hoy con nosotros para ayudarnos en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer usted? Usted. Hay personas que, decía hace algunos días, que hay personas que están en los centros religiosos como este. Les gusta oír y oír. Y llegan a creer que por oír y oír y oír y solamente oír, están bien. Porque llegan a entender de esta manera que están aceptando la palabra. Pero aceptar la palabra es someterse a la palabra. Aceptar la palabra es someterse a ella. La palabra de Dios puede guiarle a usted. Hebreos 4:12 dice que esta palabra penetra hasta partir el alma.
entra muy profundo, discierne los pensamientos, los huesos, los tuétanos y aún las intenciones del corazón del ser humano. Esta palabra está presente gracias a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por el cual aquellos que hemos obedecido damos gracias. Yo no me canso de dar gracias a Dios por su gran amor. Cuando la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan, tratando de explicar de alguna manera, de alguna forma, al hombre, de tal manera. ¿Cuál manera? Una manera grandiosa, tal vez una manera irracional, como fue la de enviar al Hijo a que muriera. Pero este es el amor de Dios. Envió a su Hijo en rescate por usted, para que usted tenga la posibilidad de oír este mensaje, de someterse a Él, para que usted tenga la posibilidad de deshacerse de tantas cosas feas, de tantas prácticas nocivas, que tarde o temprano le llevará a la destrucción. Hace algunos años, hay alguien entre nosotros que no me dejará mentir. Hace algunos años, en una congregación en Costa Rica, había una pareja preciosa. Él se llamaba John. No recuerdo cómo se llamaba ella. Eran bonitos los muchachos. Ellos oyeron del Evangelio, pero no lo oyeron para abrir su corazón ampliamente y dejar que la palabra destruyera todo ese pecado que fue marcado con cincel. Y a pesar de que le hablamos, estuvieron por un tiempo y luego se retiraron. Después de un tiempo, él regresó, declarando que estaba completamente enfermo. Había adquirido SIDA. Lo doloroso fue que eran demasiado jóvenes, demasiado bonitos, se miraban bonitos los dos. Ella estaba esperando también un bebé. Ella se miraba sana. Él estaba enfermo, pero se miraba sano. Pero no duró. Luego ella fue a examinarse y también estaba enferma. Y también se deterioró. Su vida se terminó. Pudieron haber tenido un fin diferente. Apártese entonces de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esta palabra es presentada a usted, amigo, y a usted, amiga, que nos escucha. Y le invitamos urgentemente a que usted oiga. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero oírla de manera que su voluntad sea movida, porque hay gente que oye y oye y oye, pero nunca da pasos para la obediencia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos ha hablado. Dice la Escritura que hay respuestas en ella para todas las inquietudes, todas las preguntas del ser humano. Nosotros en esta noche, aquellos que ya hemos obedecido, les invitamos a alegrarnos
por haberle dado cabida a la palabra del Señor en nuestro corazón. Para sentirnos alegres de que estamos gobernados por la mejor moral del mundo. Tenemos en nuestro corazón el mejor conjunto de principios que pueden haber sobre la faz de la tierra. Tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras exactas de Dios para gobernarnos y para conducirnos por senda de justicia por amor de su nombre. Y aprovechamos para decirle a nuestros amigos que les estamos invitando a que disfruten de esto en lo cual nosotros ya nos estamos alegrando. Les invitamos a que usted no solamente crea, sino que se arrepienta de sus pecados. Esta fue la exhortación del apóstol. Con énfasis lo dijo, porque era necesario. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando escucharon estas palabras, se compungieron sus corazones y dijeron a aquellos hombres: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta gloriosa fue: arrepentíos entonces y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y que recibáis el don del Espíritu Santo. Y todos aquellos que obedecieron fueron añadidos al glorioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia. Usted, amigo, tiene la oportunidad de confesar su fe en Cristo, de no avergonzarse y de decir: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo quiero arrepentirme antes que sea demasiado tarde. Quiero correr, necesito ser perdonado de mis pecados. Usted puede ser perdonado. No importa la clase de práctica de pecado en la cual usted haya vivido. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Él está dispuesto a perdonarnos, a recibirnos ampliamente y a convertirlo a usted en hijo de Dios por adopción. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted que ha estado acá oyendo y oyendo, pero no obedeciendo? En esta noche quiero invitarles entonces a que tome una decisión. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si entonamos un himno?